aquí ya podemos ver un primer trazado, una primera vectorización de lo que es el diseño completo. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la visibilidad del boceto y ampliar un poco con el zoom y examinar detenidamente, punto por punto, todas nuestras letras, las conexiones, enlaces y todo, para identificar errores o cosas que se puedan modificar o mejorar. Vale, vamos viendo. Por ejemplo, en este caso podríamos bajar esta primera pieza un poco para que conectara mejor con la W, siempre cuidando de que no se nos junte con los detalles de la C, ¿vale? Ahí simplemente podríamos subir lo que es la W y bueno, parece que conectan un poco mejor. En el caso de la E también la podríamos desplazar hacia la izquierda unos grados. Bueno, en este detalle de aquí, si seleccionamos la flecha blanca, si le quitamos el relleno podremos verlo mejor, o incluso simplemente dando comando Y podemos trabajar en los outlines y no necesitamos estar activando y desactivando el relleno, ¿vale? Adecuamos un poquito más el detalle como veamos necesario y seguimos trabajando. Comando Y, volvemos a nuestro relleno y vamos viendo detalles. Vale, la E en general parece que está bastante bien. Aquí el detalle de la C en comparación con el resto quizás nos haya ido demasiado fino en este detalle, aunque me gusta bastante cómo ha quedado, pero en el contraste con el resto es demasiado, muy extremo. Podemos reducir un poquito las líneas de aquí para adecuarlo. Seleccionamos toda la parte de la gota y la vamos a desplazar mínimamente y bueno, le hemos dado algo más de grosor, incluso podríamos tocarle más aquí, pero bueno, creo que está bien, no va a necesitar más retoque. Esta esquina se nos va demasiado, siempre que no nos deforme la forma original de ninguno de los detalles de nuestras letras. Y bueno, seguimos punto por punto. Vale, estos detalles que he hecho en ciertas letras, como pueden ser la R o las H, pues vemos que en este caso no cuadran entre ellos. Este es mucho más alargado y este, bueno, se nos queda la gota pues mucho más gruesa y bastante más corta, entonces sería interesante que los hiciéramos coincidir lo más posible, ¿vale? Podemos estirarlo un pelín ahí y bueno, sigue siendo muy grande. Nada, retocamos, ¿vale? Como os he dicho antes, al trabajar con el menor número de puntos de ancla, de nodos, en este momento que volvemos para hacer modificaciones de este tipo, pues nos resulta mucho más sencillo modificar 3 puntos que si tuviéramos 15 o yo que sé, 5 o 6. Menor número de puntos de ancla siempre va a agilizar el trabajo y va a hacer que nuestras líneas pues sean más limpias, porque mientras más puntos tengamos, más vértices y más cortes va a tener nuestra letra, con lo cual la línea va a ser mucho más escalonada y no va a fluir de la misma manera. Vale, lo hemos estirado un poco, no acaban de cuadrar, pero bueno, tampoco está exactamente en el mismo ángulo. Podéis trabajar sobre los detalles que no os acaben de gustar el tiempo que sea necesario, ¿vale? Lo ideal es que estemos contentos con nuestro resultado final y que sea exactamente lo que buscamos. Vamos a desplazar un poquito este y este por aquí. Este nodo quizá lo podamos desplazar un poco y esta abertura es muy grande, ¿vale? El contraste es muy grande, unos milímetros lo voy a dar aquí. Vale, podemos ir, pues eso, viendo el equilibrio y la armonía del diseño y simplemente a primera vista, si lo examinamos detenidamente, pues vamos a ver qué cosas necesitan retoques, ¿vale? Esta forma quizá es demasiado pronunciada y bueno, si habéis seguido el progreso, aunque lo hemos acelerado un poco para reducir el tiempo del vídeo, pues habréis visto que yo trabajo con esta herramienta que se llama PathScribe, que bueno, si trabajáis con Illustrator habitualmente quizás os preguntéis por qué no conocéis esta herramienta. Bueno, es un plugin externo que yo suelo utilizar para trabajar y que me agiliza el trabajo y en algunos casos pues me viene bastante bien, porque bueno, tiene herramientas que en este caso podemos ver. Si selecciono este punto y marco esta opción de aquí, pues directamente me elimina el punto y me modifica los siguientes puntos para que mi letra no se quede deformada, ¿vale? Lo adapta un poco en acorde con los puntos que tenemos a continuación, ¿vale? Entonces, bueno, yo suelo trabajar con esta herramienta desde hace tiempo, pero bueno, no es estrictamente necesario. Es un plugin externo, como os digo, de Astute Graphics. Es
Si lo vemos aquí, creo, sí, Vector Scribe, y bueno, tiene varias herramientas. Si os interesa, pues podéis buscarlo y ver un poco más de información sobre ello, ¿vale? En este caso, pues he quitado ese detalle que me parecía demasiado afilado y he dejado la línea mucho más sencilla. Sigo examinando mi diseño. Vale, hemos retocado el anterior y este lo voy a reducir unos milímetros. Bueno, las formas van estando bien. Y en general no veo nada que desentone demasiado. Vale, tenemos algunas formas de las que hemos estado hablando, como estas gotas. Esta quizá es demasiado gruesa, reducirle un poco y seguimos la E. Prácticamente a simple vista se puede decir que la forma del diseño en general está correcta, ¿vale? Vamos a ver comando Y y seleccionamos todo el diseño con la flecha blanca de selección, ¿vale? Bueno, incluso lo que vamos a hacer es seleccionarlo todo, comando C, copiarlo, y comando F para pegarlo enfrente. Creamos una nueva capa, la llamamos diseño, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a llevar nuestro grupo a esa nueva capa. Todo seguido bloqueamos todas las capas y les quitamos la visibilidad. De esta manera nos vamos a asegurar que vamos a seguir trabajando con nuestra pieza, pero todas nuestras partes están bloqueadas, y en caso de que tuviéramos que volver atrás para modificar cualquier cosa o que salvemos o tengamos cualquier error, siempre es interesante el tener recursos para poder volver sin tener que volver a trazar nuestro diseño, ¿vale? Comando S, durante todo el proceso podéis ir salvando, obviamente. Y bueno, ya tenemos el diseño en una sola capa. Y aquí vamos a trabajar un poco los espacios, ¿vale? Durante todo el diseño, pues ha sido bastante obvio en mi caso que por ejemplo, la palabra D y the day están extremadamente juntas, y bueno, podemos seleccionar todo lo que es la parte de day y con las flechas de dirección, pues darle un poco de espacio, un poco de aire, lo desplazamos a la derecha, incluso un toque hacia arriba. Y bueno, en ángulos de 90 y 0 grados los desplazamientos, ¿vale? No queremos tampoco rotarlo para que no nos varíe mucho o no nos deforme mucho la estructura del diseño, ¿vale? Esto lo vamos a bajar un poco, el day, e incluso la Y con sus adornos, pues la vamos a desplazar por sí misma y a separarla. Bueno, ahí quizás se nos ha ido un poco, la podemos colocar ahí. Si ampliamos con el zoom, seleccionamos simplemente esta parte y la podemos desplazar hacia arriba, ¿vale? Vamos a asegurarnos de que los desplazamientos no nos deforman la letra, y creo que ahí encaja bien. Si desplazamos un par de movimientos hacia abajo, va encajando mejor. Volvemos a seleccionar toda la palabra day y desplazamos hacia arriba el grupo entero, ¿vale? Y hacia la derecha. Vamos a hacer de la misma manera lo mismo con D, y vamos a darle algún movimiento hacia la izquierda y hacia abajo, ¿vale? Vamos consiguiendo que en las partes que estaban demasiado juntas vamos teniendo más aire, y de esa manera el diseño va a funcionar mejor y va a tener más armonía en lo que es la composición general, ¿vale? Bueno, en la palabra cherries también tenemos ciertos detalles. Por ejemplo, en la C le voy a dar un poco de tamaño y la voy a bajar un poco, ¿vale? Como os he dicho, los desplazamientos simplemente en vertical y en horizontal, no queremos rotar las letras. Y bueno, vamos a seleccionar el ish, y como está bastante alto en comparación a la primera mitad de la palabra, pues vamos a equilibrarlo un poco, ¿vale? De esa manera también conseguimos que el espacio entre ish y la siguiente palabra de abajo pues se regule, ¿vale? Vamos a ir jugando con los espacios. Como vimos en la primera parte de la caligrafía, los espacios y el aire es tan importante como las letras en sí mismo. Entonces es bueno que tengamos esta opción en la parte de vector de jugar un poco con las posiciones, ¿vale? Subimos un poco la H y la E y la R, y bueno, la R incluso la voy a bajar un pelín hasta ahí para que no nos conecte de ahí, ¿vale? Y bueno, la I en sí misma la desplazamos hacia la izquierda un poco para que nos dé bastante aire a su alrededor. Vale, la primera parte yo creo que está bastante bien. Veis, aquí se nos ha movido
esta parte y lo que vamos a hacer es desplazar, creo que es esta parte la que se ha movido. La desplazamos hacia abajo y una vez que conecte bien con la E y con las partes alrededor, pues ya la tenemos. Vale, a simple vista creo que voy a coger este Wii y le voy a reducir unos milímetros, ¿vale? Porque aunque queríamos darle bastante protagonismo, como os expliqué cuando estábamos realizando el boceto, para resaltar en nosotros, pero bueno, ahora que lo tenemos vectorizado en la composición general destaca demasiado y bueno, tenemos la opción de modificar el tamaño ahora. Y vale, vamos viendo que el diseño trabaja mucho mejor con los desplazamientos, que hemos conseguido aire en zonas que estaban demasiado condensadas y en general la composición trabaja bastante bien. Voy a darle un poquito de tamaño a esta parte de abajo. Está bastante equilibrado el diseño en sí mismo y si seleccionamos A, seleccionamos todo el diseño y bueno, comando Y, podemos ver, incluso voy a cambiar el color de la capa de nuevo para que lo identifiquemos más claramente. Podemos ver ese patrón del que hemos venido hablando desde que hemos empezado a hacer este proceso de digitalización, de líneas verticales y líneas horizontales, ¿vale? Menor número de puntos posible, facilita mucho nuestro trabajo y nos va a ayudar a que nuestro diseño sea mucho más limpio, más coherente y una vez que tengamos que volver a trabajar sobre él, pues mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Comando Y y bueno, prácticamente este primer trazado yo estoy contento con él y serviría para nuestro diseño. A partir de aquí ya depende para qué vayáis a trabajar, si vuestro diseño va a ser para un uso digital y vais a querer trabajar, yo que sé, colores o volúmenes o etcétera sobre él. Yo en primer lugar voy a trabajarlo para una serigrafía y voy a trabajar a una tinta y este resultado para mí sería satisfactorio y bastante bueno, ¿vale? De todos modos, bueno, os voy a enseñar un pequeño detalle que suelo trabajar yo para presentar los trabajos a los clientes y bueno, vamos a agruparlo simplemente al ser una sola tinta, aunque le hemos dado estos cortes para darle algo de profundidad. Si trabajamos una pequeña sombra lineal, quizás nos dé algo más de profundidad y sea más vistoso a la hora de enseñárselo al cliente, ¿vale? Es muy sencillo, vamos a verlo en pocos pasos. Hemos agrupado todo nuestro diseño y lo que vamos a hacer es comando C, copiarlo, y comando B de Barcelona, que lo que va a hacer es pegarlo justo detrás del diseño que tenemos. Con las flechas de dirección podemos desplazarlo hacia la derecha, 2, 3 movimientos, 4 quizás, y hacia abajo de la misma manera, 2, 3, 4. Lo tendríamos. Para diferenciarlo lo que vamos a hacer es hacerlo blanco y una vez más vamos a hacer comando B para pegarlo de nuevo, el original, el primero, en la parte de atrás y volvemos a desplazarlo, ¿vale? 2, 3, 4 era lo que habíamos hecho anteriormente, pues podemos añadirle un par de movimientos más o incluso 3, 7 y hacia abajo vamos a moverlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que está bien. Vale, si deseleccionamos, pues automáticamente vemos ese efecto de sombra paralela, ¿vale? Una sombra lineal bastante fina. Si la seleccionamos incluso y vamos a swatches, le podemos dar algún otro color, quizás este amarillo funcione bien. Nos da un pequeño efecto que ayuda a resaltar un poco el diseño y que funciona bastante bien. En este caso, como yo voy a trabajar con serigrafía, pues obviamente si lo mandara de esta manera, pues la capa blanca pues se iba a imprimir y no iba a funcionar como queremos, ¿vale? Aquí no estamos viendo la capa blanca simplemente porque nuestro espacio de trabajo es blanco. Entonces voy a mi capa de layers y lo que voy a hacer es crear una nueva capa, seleccionar el diseño original, me lo voy a subir aquí y lo voy a bloquear. Y incluso le voy a quitar la visibilidad. Y con estas dos capas que serían la sombra, lo que voy a hacer es seleccionarlas las dos, irme al Pathfinder o a buscatrazos en español y voy a dividir estas dos capas, ¿vale? Estos dos trazos. Vale, lo que ha hecho es agrupármelo todo y dividir todas las partes en todos los cortes, ¿vale? Lo seleccionamos, lo
botón derecho, desagrupamos y ahora con la Y, que es la varita mágica, vamos a seleccionar las partes blancas y las vamos a eliminar, ¿vale? Y de la misma manera vamos a seleccionar los huecos, partes transparentes, que también las ha recortado al dividirlo, y las vamos a eliminar también, ¿vale? Y si hacemos clic sobre el amarillo y le damos comando G, lo agrupamos, ahora sí tendríamos una sola línea que sería nuestra sombra, ¿vale? Si nos vamos a la capa de layers, pues podemos nombrarla como sombra. Y si damos visibilidad a nuestro diseño de nuevo, pues ahí vemos que ya sí tendríamos simplemente dos capas para el destino final, que serían nuestro diseño original trazado y nuestra sombra, que en este caso la hemos puesto amarilla, la podéis utilizar cualquier color o lo que sea, ¿vale? Si ampliamos con el zoom un poco, vamos a ver que al desplazarla hay detalles en la sombra, como pueden ser estos, ¿vale? O aquí también, pues que no son coherentes y que no quedan estéticos. Bueno, pues simplemente ampliáis y podéis dedicarle el tiempo que necesite para arreglar esos detalles, como por ejemplo si seleccionamos Q, el lazo, pues tenemos estos dos trazos de aquí, los podemos subir para que no nos atraviese. Aquí también tendríamos este y podemos, pues no sé, esconderlo un poco detrás para que funcione mejor y bueno, etcétera, etcétera. Vale, podemos trabajar con el PathScribe como os he indicado antes. Para esta fase del trabajo es muy útil este plugin porque a la hora de limpiar, como veis, pues simplemente me elimina los puntos y me va recolocando las líneas y bueno, es mucho más rápido que si lo hacemos a mano. Bueno, aquí simplemente tendríamos que trabajarlo un poco el desplazamiento. Vale, ahí funcionaría algo mejor y bueno, simplemente poco a poco ir buscando los detalles que fallan e ir modificándolos. Pero bueno, ya os digo que esto es un detalle que suelo hacer yo para la presentación y bueno, en algunos diseños funciona, en otros no, pero directamente ahora mismo nos valdría para el destino que hayáis elegido cada uno. Para mi caso la serigrafía, bueno, yo seguiría retocando la sombra si la quisiera usar, pero hasta aquí prácticamente podemos decir que tenemos nuestro diseño terminado, ¿vale? Es interesante si queréis el imprimirlo en papel y estudiarlo detalladamente, porque a veces en la pantalla pues hay detalles que no los identificamos tan claramente, y si lo imprimís y lo estudiáis y lo observáis, pues quizás sí podéis resaltar algunos puntos que necesiten más corrección, ¿vale? Pero vamos, como os digo, prácticamente hasta aquí ha sido la lección de digitalización y espero que haya sido bastante clara y que os haya ayudado pues a mejorar vuestro proceso, que bueno, es bastante tedioso y necesita de mucha paciencia el proceso de digitalización, sobre todo si estamos trabajando en una composición grande, que bueno, en este caso, aunque son muchas letras, no deja de ser una composición sencilla porque es un solo color y bueno, lo dicho, esta técnica, esta forma de trabajar os puede reducir el trabajo y agilizarlo mucho, ¿vale? En la siguiente lección simplemente vamos a ver cómo podemos exportar nuestro diseño dependiendo de para qué vayamos a utilizarlo, si va a ser un uso digital o un uso de impresión o etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí hemos visto el proceso de vectorizado y ya tenemos nuestro diseño listo para pasar al siguiente paso, que sería la exportación.